Actualmente también hay bastante publicidad de unos loteros que venden para supuestamente desarrollar el lenguaje. Realmente eso es una total mentira, un mito en sí. Exacto. Y sí, se ha visto esa publicidad hasta en canales nacionales en donde ayudan a mejorar el tema del habla en los niños menores a 5 años. Bueno, pues ya depende de los padres porque tendrían que verificar desde el tema del registro sanitario y todo lo demás. Pero bueno, acabamos de comprender y entender que el tema de darles que el orito, que ciertas frutas, que ciertos jugos, que pobres niños ya no empiezan a odiar desde temprana edad las frutas como las uvas para que suelten el habla en palabras coloquiales, es lo que dicen, es totalmente un mito. Sí, es totalmente un mito. Perfecto. Ahora, hitos esperados para la edad, como cuáles podrían ser estos hitos para la edad de los niños, para poder reconocer que ya pueden estar necesitando un fonoaudiólogo. Ya. En este caso quisiera citar, bueno, en realidad la bibliografía es muy amplia, ¿ya? Pero quisiera citar la principal, que es de la ASHA, la Asociación Americana de Lenguaje, Habla y Audición. En cuanto a los hitos, se van clasificando por edades, ¿ya? Entre, digamos, entre los 0 a 6 meses, en los hitos del desarrollo del lenguaje, como le había comentado, primero empezamos con todo lo que es llanto, localización de sonidos, a la voz humana. El niño empieza a hacer diferentes gorjeos como, como soniditos que se le hacen con salivita a los pequeños. También el fijar un poquito la mirada por unos segunditos a la persona que le está hablando. Eso es como que algo característico en los pequeños en esas edades. De 6 al año más o menos, los niños ya empiezan un poquito a balbucear. ¿Qué es el balbuceo? Es como el sonido repetitivo de consonantes y vocales, por ejemplo, típico mamá, ba, ta, 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 son sonidos del balbuceo específicamente. También entre estas edades, bueno, el niño empieza como que a estar mucho más atento a diferentes sonidos para hacer como que caritas de placer o desplacer, igualmente con la boquita. Por ejemplo, si algo no le gusta, obviamente va a llorar, si algo le gusta, va a sonreír. Igual, el nivel atencional va mejorando mucho, mucho más, hasta llegar más o menos al año que el niño a esas edades ya debe tener un vocabulario aproximadamente de 1 a 5 palabras. El típico, que es mamá, papá, teta, agua, que son como que palabras que el niño al primer año de edad ya debe estar teniendo. ¿Ya? Otro característico en estas edades, digamos, de los 1 a los 6 meses aproximadamente, los niños ya empiezan a tener como que un poquito de un juego funcional, digamos, ¿ya? Por ejemplo, si yo le doy una pelotita, ¿ya? Con esta pelotita, el niño empieza como que a rodar la pelotita en el suelo, un juego funcional porque está el niño de una u otra manera reconociendo la función de la pelota, que es un poquito de rodar. O por ejemplo, un carrito, que puede ser un niño, que hace un carrito, empieza con un carrito a llevarlo por el suelo, igualmente empieza el juego funcional del niño con los objetos que tiene, igual con los bloques. Empieza a como que estuviera construyendo. Todos esos son hitos en el desarrollo acelerado.
También otro característico es que los niños empiezan a prestar atención a los objetos que se le caen de su vista. Por ejemplo, si ya por ocasiones se le cae algo de la mesa, está muy atento y empieza como que, se cayó algo, voy a recoger. Empieza su parte atencional mucho más focalizada. Igualmente, a estas edades el vocabulario va ampliando un poco más, unas 10 palabras aproximadamente. Luego, igualmente, desde el año y medio hasta los 2 años más o menos, el niño empieza ya a tener, ahora antes era un juego funcional, ahora es un juego un poquito más relacional. ¿Qué quiere decir eso? Es que, por ejemplo, yo le doy dos objetos al niño. Digamos, quiere jugar con una muñequita y una uva. Entonces, ¿qué hace el niño? Relaciona esos dos objetos. Entonces, la muñequita le da de comer la uva. En dos objetos empieza a tener esa relación. ¿Ya? Algo característico de estas edades también es que el niño empieza a señalar mucho. ¿Qué es lo que quiere? Algo que esté lejos, algo que esté cerca, para que el adulto le ayude a alcanzar el objeto que él desea. ¿Ya? El señalamiento es muy importante a estas edades. También empieza mucho a imitar cosas. Por ejemplo, con las canciones del cuerpo, por ejemplo, de la carita, todo lo que sea relacionado con imitación, tanto de canciones o también con las mismas personas con las que se relacionan. En estas edades empieza mucho a imitar. De ahí, entre los 2 a los 3 años aproximadamente, obviamente su vocabulario va aumentando muchísimo más, muchas palabras. A los 2 años específicamente, los niños ya empiezan a decir oraciones de 2 palabritas. Empiezan ya a asociar un sujeto con un verbo, por ejemplo, mamá, dame, mamá, comer, mamá, baño. Entonces empiezan ya a desarrollar un poco más su lenguaje. También empiezan a reconocer mucho más de su esquema corporal. Empiezan a reconocer partes del cuerpo. También empiezan a reconocer un poquito todo lo que es mío, que es tuyo. Eso entre los 2 a los 3 años aproximadamente. Entre los 3 a 4 años el lenguaje es mucho más amplio. Empiezan los niños a decir ya oraciones de 3 a 4 palabras, es decir, su vocabulario va aumentando con verbos, sustantivos, adjetivos. Va comprendiendo mucho más conceptos espaciales, de arriba, abajo. Igual empieza a reconocer muchos más campos semánticos, aparte de los que son típicos, conocidos, frutas, animales, ¿qué más? Medios de transporte. O sea, el vocabulario va muchísimo más. Igual, los niños entre 4 y 5 años aproximadamente, ya los niños ya son capaces de mantener una conversación en sí y empiezan a responder preguntas del qué, del cómo. Empiezan ellos mismos ya a narrar un poco más, por ejemplo, si van a las escuelitas, qué le ha pasado ese día, qué ha aprendido ese día. Entonces, a esas edades los pequeños empiezan a desarrollar mucho más su lenguaje. Y los niños más grandes inclusive ya empiezan con su lenguaje como señal en sí, que ya es todo el vocabulario adquirido. Chévere, perfecto. Bueno, para las personas que están conectadas, si es que hay alguna persona, tienen dudas, le pueden hacer llegar sus inquietudes a través de la caja de chat o nos piden autorización al anfitrión en este caso
para poderles, que pueda solventar alguna duda, alguna inquietud ustedes mismos. Así que para las personas que se encuentran conectadas, gracias por seguir esta transmisión. Pueden también hacer que esto se comparta en su grupo de amigos. No hay ningún inconveniente. Vuelvo y repito, si es que tienen alguna duda, alguna inquietud en tema de fonoaudiología, pueden hacerlo llegar a través de la cajita de comentarios o hacernos saber que quieren ser parte de alguna duda o de esta entrevista y hacerle llegar, y nos piden la autorización para poderles permitir el ingreso a la sala como invitados. Así que seguimos con más, y dentro de todo esto, ya después de haber conversado, ¿cuáles son las señales de alerta que mi hijo no está desarrollando bien su lenguaje? Por A o B circunstancias, pongamos un escenario: el niño pasa la mayor parte del tiempo con la abuelita o con la empleada doméstica y casi no tiene mucha relación con niños de su edad, más que fines de semana, que van más familiares, o las noches, que tampoco es mucho porque los padres trabajan. ¿Qué se puede hacer ahí, o qué recomendación daríamos antes de empezar con las señales de alerta? Poniendo el escenario que lo acabo de mencionar. Bueno, en sí, a veces entiendo que por cuestiones de trabajo los papás no puedan pasar si les dejen como propiedad de la abuelita o la proveedora. Una de las recomendaciones sería en los tiempitos libres, cuando los perritos pueden llegar a la casa, de relacionarse así con sus pequeños, tratar de jugar con ellos para que ellos puedan sentir esta conexión en sí y puedan ir desarrollando un poco más esta parte del lenguaje. Esto como una recomendación que se puede dar. Como una recomendación, perfecto. Ahora sí, ¿cuáles son las señales de alerta que mi hijo no está desarrollando bien su lenguaje? Ya. Bueno, entre las señales de alerta, la principal señal de alerta es saber que si mi hijo está localizando sonidos. Esa es la principal. ¿Por qué? Porque si tal vez mi hijo no está localizando sonido, puede ser que tenga una dificultad a nivel auditivo. Entonces, en este caso, tengo que estar súper pilas a esta situación. Primerito, el nivel auditivo. Luego, otra de las señales es que tal vez no siga órdenes simples. Por ejemplo, dame la pelota, dame el carro, es súper simple. Si no me sigue órdenes, es por algo, tal vez algo no me está comprendiendo en sí. Otra de las señales de alerta es que, como ya habíamos mencionado anteriormente, los aspectos del desarrollo, y al año mi pequeño dice mamá, papá, si a los 2 años no está teniendo un vocabulario de 2 palabritas, formando oraciones, ya es una señal de alerta. Si mi niño no es capaz de reconocer su propio cuerpo, se le dificulta relacionarse con otras personas, ya es en sí una señal de alerta de dificultades de lenguaje. También, ya cuando los niños son un poquito más grandes, entre los 3, 4, 5 años, ahí el lenguaje es mucho más amplio. Ya podemos nosotros evaluar todo lo que habla. Sí, puede decir, mi niño omite diferentes sonidos o distorsiona las palabras. Yo le escucho, pero no le entiendo absolutamente nada. Y peor las personas de fuera, que no les entiende absolutamente nada. O simplemente solamente señalan, o
o no me fija la mirada también, otra de las señales. Entonces, ahí tenemos que estar bien alerta con nuestros pequeños. Si tenemos una de estas señales, es recomendable acudir a una valoración para poder evaluar estos destrezos. Perfecto. Tengo una pregunta que nos hace llegar la señora María Morán. Nos dice, buenas tardes, una duda. ¿Hay diferencia entre refuerzo del lenguaje y terapia del lenguaje? Sí, el refuerzo del lenguaje, a veces cuando los niños son pequeñitos, generalmente esta intervención la hacen en salas de estimuladoras tempranas, la típica estimulación del lenguaje entre niños de 0 a 2 años. ¿Ya? Entonces, ahí los pequeños como que empiezan a desarrollar un poquito el lenguaje con esto que es el refuerzo o estimulación del lenguaje. Pero en cuanto al lenguaje en sí, digamos, es un poquito más especializado, ya que nosotros utilizamos baterías específicas que valoran todo el lenguaje comprensivo, el lenguaje expresivo, acorde a los tipos de desarrollo del lenguaje. Y también hay ocasiones en las cuales los pacientes necesitan una terapia específica porque tienen algo, digamos, una patología. Perfecto. Ahora sí, avanzando con esta entrevista, recordarles a las personas de igual forma que se encuentran conectadas que pueden hacer llegar sus mensajes, sus dudas, sus inquietudes a través de la cajita de comentarios para que la licenciada Evelyn les pueda solventar cualquier inquietud. Errores comunes en el lenguaje y habla y cuándo consultar ya con un especialista. Algo ya topamos. Sí, más o menos. Mira, uno de los errores que vienen los pequeños a consulta, esto los voy a dividir en errores del lenguaje y errores del habla. ¿Ya? En errores del lenguaje, generalmente dicen, ay, es que mi hijo conjuga mal los verbos. Digamos, confunde el pasado con el futuro. En vez de decir yo viajé la semana pasada a la playa. Entonces, hay niños que no pueden conjugar bien los verbos y dicen, por ejemplo, yo viajo la semana pasada a la playa. Entonces, como que esta parte de conjugación de verbos se confunden mucho los pequeños. También otra de estas dificultades que viven los pequeños es, por ejemplo, no utilizan verbos. Por ejemplo, ya solamente dicen uva, leche. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Que quiere la uva porque quiere comer, o que quiere agua porque tiene sed. Entonces, no utilizan los verbos. Otra de estas dificultades de los pequeños es no entienden el lenguaje figurado. Por ejemplo, los pequeñitos que ya tienen un lenguaje un poco más desarrollado, ¿qué es el lenguaje figurado? Es el uso de diferentes metáforas para nosotros desarrollar, bueno, es el uso de metáforas dentro del contexto. Por ejemplo, yo puedo decir, ay, es que esta casa está, es como un horno. Entonces hay niños que no entienden y piensan que dicen, no, o sea, la casa es un horno, así como que literalmente. Pero no, o sea, yo en mi caso me refiero a que la casa es bastante caliente. Entonces hay niños que no entienden esta parte del lenguaje figurado, lo toman como literal. Esto entre una de las señales de los pequeños. Ahora,
pasando un poquito a la parte de habla, ¿cuáles son los errores más comunes? Es que omiten sonidos, distorsionan los sonidos. Cuando son niños un poquito más grandes, ya de los 3, 4 años, generalmente suele ser la L, no puede decir la R, no puede decir la S, se confunden mucho. A veces suele ser que hay sonidos que tienen el mismo punto de articulación, pero la emisión del sonido es distinta. Por ejemplo, la T y la R. Digamos, el punto de articulación, digamos, es que el ápice de la lengua, es decir, la punta de la lengua va detrás de los incisivos superiores. Es el mismo punto de articulación. Pero la forma de salir el sonido es distinta. Entonces aquí los niños empiezan como que a distorsionar sonidos. Entonces empiezan a confundir la T con la D. Son como que unos de las señales que tienen los niños. Perfecto. Tengo otra pregunta que nos hace llegar Priscila Arpi. Dice, ¿a qué hace referencia el frenillo? En la escuela me dicen que por eso no pronuncia las palabras. Ya. Hay que tener en cuenta que en sí el frenillo lingual es, se clasifica en 3 tipos de frenillo. Hay un frenillo funcional y un frenillo no funcional. Cuando nosotros vemos a nuestro pequeño en el momento de comer o lo que sea, decimos al pequeño que suba la lengüita o que saque la lengüita, que es lo más fácil. Vemos que la lengüita se hace como que en forma de corazón. Es que el niño presenta un frenillo lingual que no es funcional, y eso sí necesita la frenectomía, que es como una operación, lo cual nos va a ayudar a que el frenillo tenga su posición habitual. En sí hay ocasiones que sí necesitamos la intervención de una frenectomía. Hay ocasiones en las cuales este frenillo es funcional, entonces no necesita tanto esta intervención, pero con los ejercicios que se hacen en terapia, entonces el niño puede mejorar. Entonces necesitan mucho ver a sus pequeños cómo está esa lengüita, si sus movimientos son muy escasos, o generalmente en los pequeños, cuando ya son bebecitos, una de las señales de esto, si tiene dificultades en el frenillo, es cuando los bebés empiezan a funcionar el seno materno. Entonces, cuando tienen dificultades en el frenillo, a la mamá le duele bastante. Entonces, este es una señal de que tal vez tiene dificultades en el frenillo, ya desde pequeñito. Puede ser como una señal. Es algo como que puede venir como algo físico, ¿no? En esa situación, pero es bastante manejable con una cuestión quirúrgica. Perfecto. Ahora vamos ya, para ya ir finalizando la entrevista, y recordarles, bueno, a las personas que se encuentran conectadas nuevamente, que si tienen alguna duda, alguna inquietud, la licenciada Evelyn les puede hacer llegar y solventar cualquier pregunta. ¿Cómo se relacionan las dificultades del lenguaje con la atención y la conducta? Ya. En sí, estos 3 temas, lenguaje, atención y conducta, están muy relacionados. Porque el lenguaje es la herramienta principal para nosotros poder pensar, procesar la información, regularlos y poder comunicar. ¿Ya? Entonces, a nivel de lenguaje, a nivel de comunicación, nosotros primero, ¿qué es lo que hacemos cuando queremos mantener la comunicación? Primero, nosotros receptamos la información, ¿verdad? A nivel auditivo. Receptamos esa información, escuchamos algo. Luego, eso procesamos en nuestro cerebro y necesito ¿qué? La atención. Necesito concentrarme
para yo, qué es lo que me preguntaron y yo poder continuar la conversación. Está muy, muy relacionado. Ahora, relacionado un poquito con la conducta de dificultades del lenguaje. Cuando nosotros o cuando los niños presentan dificultades en el lenguaje, obviamente van a tener cambios en sus emociones, en su conducta. Entonces, si un niño está feliz, obviamente tiene una conducta positiva. Pero si un niño está enojado, se frustra, mente tiene una conducta negativa. Entonces, nosotros, está muy relacionado porque para nosotros poder comunicar, primero necesitamos mucho de la atención a nivel de comprensión. Yo pongo atención y según eso se van regulando mis emociones para yo tener una conducta ya sea positiva o negativa. Ok, perfecto. Listo, en este sentido también, bueno, hay que tomar en cuenta que el área de fonoaudiología está bastante cimentada en vamos a hablar en la parte geográfica, ¿no? Existe más esta especialidad de la fonoaudiología en lo que es del centro del país hacia el sur. Pero del centro del país hacia el norte casi esta especialidad no es conocida, lo que empieza a ser un freno, una dificultad para muchos padres de familia, muchos docentes también, que por obvias circunstancias podrán identificar o reconocer que puede tener este problema del trastorno del habla y las diferentes patologías que usted nos mencionó. ¿Qué posibilidades hay de que con ustedes como centro psicopedagógico, todos somos genios, puedan también ustedes dar charlas a través de plataformas virtuales o acá en la provincia de Imbabura, provincia del Carchi, provincia de Pichincha, que hay relativamente en la provincia de Pichincha muy pocas especialistas, más acá en la provincia de Imbabura, que es casi nulo que existe este tipo de especialistas para que ustedes puedan guiarles a las personas, porque respetando mucho las diferentes profesiones y trabajos que tienen diferentes especialistas, no todos los especialistas están en la capacidad de poder solventar este tipo de situaciones como es el área del lenguaje. Bueno, en sí, nosotros actualmente estamos tratando de crear un proyecto, a ver si tenemos esa posibilidad de poder cumplir con este tipo de llegar a estas áreas que todavía, a estas, no, digamos, a estos sectores que todavía no es conocido en realidad. Estamos con este proyecto, lo cual esperamos que sea muy pronto, pues igual pueden contactar para ayuda. Actualmente estamos ubicados en la ciudad de Cuenca, pero sí tenemos estas proyecciones de expandirnos un poquito más. Y si necesitan también alguna charla, alguna orientación, nos pueden llamar a los números 099 28 159. Estamos ubicados en la ciudad de Cuenca, en el Pedro Vicente Maldonado, entre 2 de agosto y Malvinas Sáenz, por el sector Control Sur. Perfecto. Cualquier inquietud se pueden comunicar igualmente con nosotros si necesitan alguna asesoría, que ya tenemos un equipo especializado integral que nos pueden consultar cualquier cosa. Perfecto, entonces en este sentido más bien hacer un llamado, esta grabación va a quedar para las diferentes plataformas, tanto de Todos Somos Genios como de Global TV, y darles a conocer que en realidad es necesario que las familias, los padres de familia, se den un tiempito de poder identificar, de poder
reconocer con los diferentes juegos más tradicionales de construir, de los carros, de las canciones, para identificar a temprana edad cualquier tipo de deficiencia en el tema del lenguaje. ¿Qué pasa con los especialistas que a lo mejor dan como por sobreentendido este tipo de situaciones? Preferible acudan a Todos Somos Genios. Nos indicaron que pueden estar haciendo sus asesorías y sus consultas a través de sus diferentes plataformas y redes sociales. Para mayor información al 099-902-8159, o los pueden encontrar en Cuenca, en la Padre Vicente Maldonado y 2 de agosto, sector Control Sur, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto, entonces queda los contactos, queda abierto, queda de igual forma algunos temas para una siguiente entrevista, de cómo identificar, cómo tratarlo en este sentido, desde a veces por varias circunstancias, por temas económicos, por temas de trabajo de los padres, no pueden llevarlo donde un fonoaudiólogo, pero a lo mejor algún tip de cuidado, algún tip de rápido de cómo ayudarlo para poderlo hacer desde casa, pues lo trataremos en una siguiente entrevista. Entonces, bueno, quedamos pendientes para una siguiente oportunidad. Recordarles a todas las personas que pueden encontrar y pueden recibir cualquier asesoría a través de las diferentes plataformas de Todos Somos Genios, y nuevamente agradecerles a la licenciada y de igual forma a todas las personas que forman parte de Todos Somos Genios para una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, de esta forma llegamos también a todas las personas, y recordarles